buenas tardes a todas y todos. Estamos en una nueva emisión de Ojo con los Medios, aquí por el Avia y a la televisión. Mi nombre es Mariano Vázquez, el gusto de saludarte. En materia informativa hay muchísimo para hablar. Se agudiza el escándalo en la FIFA, en la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Siguen saliendo a la luz más informaciones. Ahora en el asunto de las coimas, la mafia, el tráfico de influencias, los sobornos, también están involucrados los directivos de las asociaciones de fútbol de la Conmebol, que dirige a los destinos del fútbol sudamericano, y obviamente entonces también están involucrados miembros de la Federación Boliviana de Fútbol, así que veremos hasta dónde llega todo este escándalo. En otro orden de cosas, Martín Belaúnde, el prófugo peruano, amigo de la familia presidencial de ese país, fue hallado una delación de la ciudadanía, que parece que lo encontró en la zona de Trinidad en el Beni, será trasladado en las próximas horas a La Paz. Y también vamos a hablar de España, y para eso vamos a hacerlo con un amigo de la casa, sociólogo y periodista Aníbal Garzón, quien vivió por estas tierras 3 años, también vivió en el Ecuador y en Chile, ha recorrido nuestra América, también ha estado en Irlanda, en Belfast, de nuevo ahora en Cataluña, es el secretario general de Podemos de Terrassa, una localidad en Cataluña, en esa región autonómica de España. Te voy a pedir, como para ir arrancando, porque le vamos a preguntar a Aníbal de España, ahora en un rato lo vamos a presentar, pero quiero también, porque él es un tipo muy informado, conoce de todo este tema, y le quiero hacer una preguntita de la Federación de Fútbol Asociado, de Blatter, de esta denuncia que se radicó en la justicia de Estados Unidos, donde se acusa a la FIFA de una corrupción rampante, sistemática y constante. Pero quiero que veamos algunas tapas de diarios. Te voy a pedir la número 2, para ver cómo reflejaron diarios del mundo. Seleccionamos algunas de los que nos parecieron más elocuentes, para ver cómo la prensa escrita graficó esta situación. El Observador, muy interesante, robo al fútbol, titula, con una tapa negra, y lo que se ve es la famosa Copa del Mundo, la Jules Rimet, que es el trofeo que se le entrega al campeón en cada edición, pero vacía. Es decir, el robo ha sido tan sistemático que no quedó ni el trofeo. Esto es lo que dice el Observador de Uruguay. Vamos a una tapa más, querido Wilson, para graficar esto. El diario Extra del Paraguay, Leoz, la caída, y la foto de Nicolás Leoz, que fue mandamás de la Conmebol entre el año 86 y 2013, y está muy implicado en estas causas de soborno y corrupción, como lo están otros dirigentes del fútbol mundial, y bueno, ahí lo grafica de esta manera Paraguay, quien fue uno de los hombres fuertes, juntos por ejemplo con Joao Belange, el brasilero, o Julio Grondona, el argentino, que manejaron los hilos de la FIFA y de la Federación Sudamericana de Fútbol de manera implacable y con muchos negocios. Vamos a la última tapita. En este caso, El Mundo de Colombia, y el título es muy elocuente. Ahí están en fotos algunos de los implicados, 8 de ellos, y titula El cartel de fútbol, dando cuenta del nivel mafioso que hay en la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Hoy se inicia en Suiza, su encuentro anual para ver la reelección de Blatter, que va por su 5º mandato, ya lleva como 17 años al frente de la FIFA, y parece que no ha pasado nada. Así que me voy a lanzar directo con Terrassa, allá en Cataluña, España, con un amigo de la casa, un gran compañero, Aníbal Garzón. ¿Cómo has vivido esto de la FIFA y las denuncias que se han realizado? Bueno, primero de todo, un fuerte abrazo, Mariano, de volver a estar en contacto, y un abrazo fuerte a todo el pueblo boliviano y latinoamericano.
de Bolivia, una patria que recuerdo día a día, que me acogió su pueblo, y bueno, y un abrazo fuertísimo. Bueno, sobre el tema de la FIFA, yo creo que no es algo nuevo. A mí yo siempre me recuerdo de el crack de la historia del fútbol, Maradona, ¿no? Que siempre puso, ¿no?, a esos dirigentes de la FIFA como una mafia, ¿no? Una mafia que ya no era ni para Estado, estaban dentro, ¿no?, de la legalidad, ¿no? Por lo tanto, es una vergüenza que un deporte, el fútbol de masas que genera alegría, donde es internacional, ¿no? Por ejemplo, tú mismo, ¿no? Con tu equipo del Boca, ¿no? La selección de Argentina. Yo, bueno, soy culé, soy del Barcelona y también aquí, bueno, pues el fútbol se sigue y eso es dar a generar de cómo el modelo, ¿no? Este modelo capitalista ha hecho del fútbol todo un negocio, toda una mafia. Que se pasa de la legalidad, ¿no? Entonces yo creo que lo principal a todo esto es juzgar a esa gente y hacer limpieza, porque creo que de la corrupción de la FIFA, a modo de hipotético, no sabemos ni el 1% de lo que sucede. Hay que recordar que el fútbol es uno de los deportes que mayor capital mueve a nivel internacional. Y sucede eso tanto en mundiales como en ligas de fútbol, ¿no? Como el caso aquí de España, una liga de fútbol donde se ha generado muchísima mafia también, Inglaterra, Italia. Creo que hay que poner la alarma sobre, en un mundo tan desigual, el hecho de crecimiento de pobreza, como pasa aquí en España, que el fútbol vuelva a ser un deporte popular y no un deporte de mercancía del capitalismo. Completamente de acuerdo, pero parece que Joseph Blatter está muy lejos de creer en eso y de, como le pidió Michel Platini, el mandamás de la UEFA, de la Federación Europea, de que renuncie inmediatamente por esta situación. Veremos mañana en la elección de la FIFA qué sucede. Me gustaría que compartamos la nota número 1, Aníbal, a ver tu percepción, porque el que salió a hablar fue el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Recordemos que en el 2018 el Mundial se va a realizar en Rusia y justamente uno de los mundiales que está observado por la corrupción, porque se dice que se han sobornado a delegados de la FIFA, tanto para el 2018 Rusia como 2022 Qatar. A ver qué te parece esta opinión de Putin. Aníbal, la escuchamos y a la vuelta me comentás. El escándalo de corrupción de la FIFA ha provocado las primeras reacciones. Entre ellas las del presidente ruso Vladimir Putin, que ha afirmado que la actuación de la justicia estadounidense en el caso tiene como objetivo evitar que Joseph Blatter sea reelegido presidente en las elecciones del órgano futbolístico. Esto es otro claro intento de Estados Unidos de extender su jurisdicción a otros estados. No me caben dudas de que es un claro intento de no permitir la reelección de Blatter como presidente de la FIFA. El ministro de Deportes ruso Vitaly Mutko, que a su vez es miembro del comité ejecutivo de la FIFA, negó que los detenidos tuvieran relación con la campaña para elegir a Rusia como sede del Mundial de 2018, cuya celebración, aseguró, no peligra tras el escándalo. ¿Qué reflexión, Aníbal, sobre estas declaraciones de Vladimir Putin? Bueno, más allá del caso de la FIFA, ¿no? Que casos de corrupción que han existido, sí que es verdad que actualmente en Occidente hay como un cierto boicot, tanto económico como ideológico, hacia Rusia. Hace 10 años, cuando Yeltsin, Rusia era, hace más de 10 años, perdón, 15 años, cuando Yeltsin, Rusia era lo mejor, había derribado el comunismo, pero actualmente Rusia está teniendo un papel diferente a nivel internacional y Rusia, su alianza con los países del BRICS y con China, haciendo un poco una línea de análisis geopolítico, está siendo actualmente uno de los países que está poniendo frente a lo que es el enlace entre la Unión Europea y Estados Unidos. Recordemos que están con un tratado de libre comercio, ¿no? Por lo tanto, ahora manchar la imagen de Putin, el hecho del Mundial de Fútbol, decir que hay corrupción de Putin con la FIFA y otros elementos, es parte también de la propaganda occidental. El hecho, por ejemplo, de lo que dicen en Occidente sobre el aborto, sobre la homosexualidad con Rusia, eso es, día a día nos están enfocando aquí. ¿Por qué? Porque es parte del mecanismo ideológico que hace Occidente. Por lo tanto, el hecho de que diga Putin esa línea, ¿no?, de que quieren manchar a Rusia con esto que ha pasado en la FIFA,
creo que no va del todo mal encaminado, sin decir que lo de la FIFA es real, pero teniendo en cuenta que también está buscando Occidente todo ese aparato y ese mecanismo de desacreditar a Putin, porque le interesaría que fuese otro presidente en Rusia y no Putin, que está volviendo a acelerar ese nacionalismo ruso fuerte, y por eso vienen conflictos como el caso de Ucrania. Bueno, es una panorámica en general entre el fútbol y la geopolítica, ¿no? Así de manera breve. O sea, para vos, Aníbal, podemos vincular, a pesar de que en general la opinión pública tiene una visión negativa del poder de la FIFA, de las ganancias que genera, de la explotación de los jugadores. ¿Opinás que también es un tiro por elevación contra Putin? Sí, exacto. Yo opino esa manera. Creo que la FIFA no solamente ha tenido casos de corrupción, si miramos su hemeroteca en el caso de Rusia, pero actualmente, yo solamente pongo la hipótesis, si actualmente Rusia tuviese una buena relación con Estados Unidos, fuese la época de Yeltsin, posiblemente no saldrían esos casos para desprestigiar tanto a Rusia. El hecho ya no es que haya un caso de corrupción en sí, el hecho es el impacto mediático que hay. Me refiero, ¿no? Casos de corrupción hay, generalmente en España salen casos de corrupción constantemente. Si esos casos de corrupción que están habiendo en España se dan en el gobierno ruso, tendría un impacto a lo mejor en los medios de comunicación de América Latina de forma diferente que en el caso de España. En España hay corrupciones tremendas y no salen al día a día. ¿Por qué? Porque España no quiere ser desprestigiada por países amigos. Pero en el caso de ser Rusia, un caso que esté metido cierta corrupción y tal, es parte de la propaganda internacional. No estoy diciendo con este caso defendiendo al gobierno de Putin, me refiero a la geopolítica actual donde el sistema mundo ha generado una nueva dinámica donde algunos intelectuales incluso han dicho que ha vuelto a renacer la Guerra Fría, y no estamos hablando de comunismo y capitalismo, estamos hablando de intereses entre imperios, y también está toda esa estrategia por parte de Occidente para desacreditar a Putin. Perfecto, clarito, Aníbal. Te propongo hacer una pausa, la primera aquí en Ojo con los Medios, y que nos esperes 2 minutitos y a la vuelta nos metemos de lleno en estas elecciones históricas que vivió España el domingo pasado, donde el PP y el PSOE han tenido una clara caída y han surgido partidos de izquierda, no solo Podemos, sino también agrupaciones y movimientos ciudadanos de corte muy interesante que pueden modificar el mapa político para las elecciones generales de noviembre en ese país. Quédate, estamos con un gran amigo de la casa, sociólogo y periodista Aníbal Garzón, que residió 3 años aquí en Bolivia, y es una alegría tenerlo, aunque sea a través del ciberespacio. Así que quédate y no te vayas. Vamos a meter de lleno en las elecciones autonómicas y municipales que se realizaron en España. Estamos en comunicación, en un enlace de plata, en un hilo de plata que nos une desde La Paz hasta Terraza, en Cataluña. Ahí está el amigo Aníbal Garzón, un amigo de la casa, como te decíamos, que ha recorrido y ha vivido por América Latina, y por eso lo tiene Aníbal. Veo que tenés al comandante Fidel Castro ahí a tu lado, contra esa pared. Está cerquita el comandante aquí, siempre lo he tenido aquí en la habitación desde hace muchos años. Justamente ese póster me lo trajeron de Cuba. Fue un regalo de un amigo, yo estuve en el 2004, pero eso fue un regalo de otro amigo que fue y me lo trajo. O sea, que tiene ese olor a Cuba, ¿no? Ese olor caribeño, ese olor a ese país, ¿no? Bueno, ese país que tiene esa humildad, esa valentía, ¿no? De hacer frente a estos más de 50 años que ha hecho Cuba, ¿no? Y el pueblo cubano. Olor a Sierra Maestra, querido Aníbal. Sierra Maestra, ¿no? A lo que le llaman Bahía Cochinos, a La Habana, Camagüey, tiene ese olor, ¿no? Ese olor bonito, sobre todo de generosidad, ¿no? Yo creo que ese valor cultural que tiene el pueblo cubano, bueno, pues siempre que va gente, y mucha gente que va incluso de España de turismo, es algo que aprecia, ¿no? Ese altruismo que se ha perdido mucho en ese modelos occidentales capitalistas, y creo que Cuba tiene al menos eso. Más allá de lo material, sobre todo es ese afán, ¿no? De la colectividad, ¿no? De la humanidad. Entonces, bueno, yo creo que siempre que me levanto, veo esa foto y respiro ese recuerdo que estuve allí en el 2004 trabajando con los cubanos en la caña de azúcar, que era bastante duro ese trabajo, ¿eh? Todos los que tuvimos la oportunidad de estar en Cuba, y realmente se percibe esa humanidad, esa solidaridad, ese sentir que en ese país pasó algo trascendental en la historia de la humanidad, no solo para Cuba, sino para el resto del mundo. Querido Aníbal, ha tenido muchísima repercusión mundial las elecciones autonómicas y municipales
en España se ha hablado mucho de que por primera vez desde el Pacto de la Moncloa, ya por el 78, por primera vez irrumpen fuerzas políticas que no son ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista Obrero Español, ni la derecha, ni la socialdemocracia, para hablar con propiedad, y eso ha generado muchísima expectativa. ¿Es así? ¿Podemos hablar del fin del bipartidismo o de por lo menos empezar a cuestionar digamos, ese sistema binominal? Bueno, primero de todo, ha existido como la hegemonía bipartidista entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que finalmente han llevado una línea totalmente neoliberal, ¿no? Que me recuerda al Partido Demócrata y Republicano de Estados Unidos, que discrepan en algunos valores, pero la política económica es la misma. Lo que sí hay que tener en cuenta es que también tuvo su papel Izquierda Unida, ¿no? Izquierda Unida con personas de liderazgo como Julio Anguita, que venían del Partido Comunista, que, bueno, siempre fueron como tercera fuerza. Lo que ha pasado con la crisis del 2008... económica que hubo en España, esa crisis económica ha llevado justamente a una crisis política y crisis social. Recordemos que actualmente España tiene índices de desempleo superior al 20%, tiene una desigualdad, un coeficiente de Gini el segundo mayor de toda la Unión Europea, tiene ahora mismo niveles de pobreza como hace 40 años, hay desahucios, hay gente que no puede pagar la luz, no puede pagar el agua, hay niños que van a la escuela incluso, bueno, cosas que no he vivido ni yo, ¿no? Con 32 años que tengo, que no he llegado a vivir. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que entonces ha hecho que por diferentes formas y tal, han crecido nuevos actores políticos. Uno de ellos ha sido Podemos, que además proviene un poco de ese ambiente que hubo del 15M, ¿no? En el 2011, ¿no? Justamente hace 4 años, y Podemos proviene de un movimiento social que se genera en un partido político donde gente como Pablo Iglesias empieza a tener un prestigio en los medios de comunicación, crean su proyecto propio, La Tuerca, que luego también, pues incluso el programa que hacían como en el canal de televisión Hispan TV también lo emitían allí, y empieza a salir los medios españoles. Ese liderazgo creó justamente el modelo de Podemos. Y lo que ha pasado, pues, que ha empezado en la política electoral. Empezó la primera vez en las europeas del año pasado y Podemos quedó tercera fuerza, y ahora ha vuelto en las municipales y autonómicas, siguiendo más o menos siendo tercera fuerza, y dando a entender que el Partido Popular y el Partido Socialista justamente han perdido entre los dos más de 3 millones y pico de votos. Llegan como a un 52% contando todos los votos municipales de todos los municipios, más de 8.000 y pico que hay en España, y han perdido un 13% si sumamos los dos. Sí que ha habido justamente una crisis un poco, ¿no? En el caso del bipartidismo. No queremos decir que ha perdido hegemonía, porque el PP y el Partido Socialista siguen teniendo más del 50%. Lo que hay que tener en cuenta es que estas elecciones municipales sí que han hecho perder la hegemonía en algunos municipios estratégicos, como el caso de Barcelona, donde ha sido alcaldesa Ada Colau, con el tema de Barcelona en Comú, que es como una confluencia ciudadana, diferentes organizaciones, partidos de izquierda, ciudadanos que se han presentado y le han quitado justamente la alcaldía a la derecha catalana. Y lo mismo ha pasado en ciudad como Madrid, donde ahora Madrid, esa confluencia ciudadana, le va a quitar la alcaldía con un pacto que va a tener que hacer porque quedó segunda fuerza ahora Madrid, a Esperanza Aguirre, justamente Esperanza Aguirre, que es el pivote de la derecha española, derecha, como hablamos al principio, anticubana, porque ha sido Esperanza Aguirre de lo más reacio a favor de golpes de Estado de América Latina, pues le va a quitar esa alcaldía, además de otras ciudades como Valencia. Por lo tanto, en algunos municipios sí que ha ganado tendencias, confluencias ciudadanas que se le llaman, donde hay que recordar que Podemos en las municipales no se ha presentado con la etiqueta de su partido en ningún municipio. Eso salió en el Congreso que hubo en octubre, diciendo que en realidad Podemos tenía poca experiencia todavía política para presentarse en tantos municipios. Ya ha hecho confluencia ciudadana. Pero hay que tener en cuenta lo que comentaba. La victoria de Ada Colau ha sido un impacto tremendo, y el caso de Madrid, 2 ciudades estratégicas, Madrid y Barcelona, donde han ganado estas confluencias de izquierda. Y vos, aparte de tu rol como sociólogo, como periodista, como comunicador, también desde tu lugar en un espacio contrahegemónico como es Caos en la Red, donde tus columnas son muy necesarias para entender diferentes fenómenos sociales, pero también te has involucrado muchísimo en la política local y sos secretario general de Terrazas, de la localidad de la que sos originario, y le has puesto el pecho a organizar una nueva fuerza política que nació de un espacio bastante difuso como es el 15M. ¿Cuáles son los desafíos para las generales desde lo local y hacia lo nacional para Podemos?
Bueno, yo justamente vine de América Latina, la última estancia que tuve fue en Chile, llegué en agosto y me involucré de un principio en Podemos, ¿no? Y luego, bueno, pues el trabajo al día a día, finalmente fui elegido como secretario general y, bueno, llevo un poco pues esa dinámica y hemos estado trabajando ahora en las municipales. Y vamos a trabajar para las autonómicas catalanas, que no se celebraron ahora, sino se van a celebrar el 27 de septiembre, porque Cataluña las celebra aparte del resto del Estado español sus autonómicas, y luego las generales a final de año. ¿Qué es lo importante que hay que tener en cuenta que estamos trabajando en Podemos? Yo creo que, sobre todo, la democracia participativa. Estamos acostumbrados en España, desde el régimen del 78, ¿no? 1978, a votar cada 4 años y me voy para casa y que decidan unos políticos lo que hay que hacer en este modelo. Ahí se ha creado finalmente los casos de corrupción, la casta, la gente votaba, no entendía de política, no sabía lo que había, simplemente veía la tele. Pues ahora hay que hacer un cambio cultural en España, donde creo que hay que aprender mucho de América Latina, y es la democracia participativa, que el comandante Hugo Chávez lo dijo en su momento también, ¿no? Donde la política no es votar cada 4 años y irme, sino es hacer que la gente participe al día a día. Nosotros, en el caso de Tarrasa, un municipio dentro de la provincia de Barcelona, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, es el 24 más poblado del Estado español, hace como 215.000 habitantes. Lo que estamos haciendo es trabajar en los barrios, son barrios periféricos donde la gente está despolitizada, le quitan sus casas, le cortan el agua, le quitan... Y lo que hay que hacer sobre todo es formar unidad, generar lucha en la calle, ¿no? De que no solamente sea votar, sino hay que reivindicar, hay que fortalecer todo eso que son los derechos humanos, derechos sociales, económicos, políticos, que se cumpla la Constitución del 78 que el mismo Estado está violando. Sobre todo generar una conciencia política y social para cambiar el modelo, porque si vamos a ir a votar cada 4 años, el sistema tiene sus mecanismos para generar a la gente una despolitización y que la gente al final no sabe a veces ni lo que vota por los medios de comunicación al que está a base del poder. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso, generar movimientos. Y vuelvo a decir, yo creo que América Latina, creo que hay que romper con el eurocentrismo europeo, y yo cuando estoy viendo América Latina aprendí muchísimo de esos movimientos sociales, en el caso de Bolivia mismo, ¿no? Son movimientos sociales que hay, que es una alternativa muy fuerte para generar conciencia del pueblo por sus derechos y sus deberes. Sí, América Latina con sus procesos de transformación es un camino, una luz, y creo que Podemos, Syriza y otras agrupaciones de izquierda a lo largo de Europa están tratando de imponerse en un contexto, como vos lo contás, donde la mayoría de los gobiernos han elegido el ajuste por sobre las medidas sociales y enterrar el estado de bienestar que ha caracterizado a Europa durante muchos años. Otra cosa que me sorprendió, en base a esto que me contás de la intención de Podemos de hacer un movimiento ciudadano barrial desde abajo y hacia arriba, es decir, transformador y democrático, pluralista y abierto, es escuchar a los varones del Partido Popular y de otras organizaciones de derecha regionales hablando de partidos antisistémicos y de partidos que están fuera del marco constitucional de partidos políticos. Muy fuerte escuchar, digamos, este tipo de comentarios tan autoritarios ante una derrota electoral. En España hay que tener en cuenta que nunca hubo una transición política profunda cuando murió Franco en el 75 y luego se creó la nueva Constitución en el 78. En España siguen mandando la misma clase política y económica que son franquistas. Por lo tanto, tú comparas, por ejemplo, cómo opina la derecha en otros países europeos o la derecha española sobre un movimiento social como el 15M. Aquí cualquier persona que proteste en contra de, porque tiene su derecho y tal, rápidamente es etiquetado ya de tarra, por ejemplo, por el Partido Popular, ¿no? El conflicto vasco que hubo, ¿no? Con el caso de la banda armada, de antisistema, de todo tipo, ¿no? Que parece incluso que nos financia aquí Venezuela cualquier movimiento social. Eso es parte de la estrategia que tienen los medios de comunicación españoles, que no son democráticos. Vas a otros países y encuentras una panorámica muy amplia, con su pluralidad. En España ningún medio de comunicación es así. Los controla el grupo Prisa, multinacionales, están por la conferencia episcopal controla medios de comunicación. Por lo tanto, es una derecha rancia, donde eso tiene que ver mucho en la cultura española política. España ha estado muy dormida durante mucho tiempo y les han hecho recortes y quitar derechos. Yo creo que el 15M fue justamente un movimiento de decir basta, hasta aquí hemos llegado, y se creó un movimiento social diciendo no podemos seguir, y actualmente las consecuencias de todos esos recortes se está viendo.
la verdad que es alucinante ver cosas en España con las que yo no había crecido, ¿no? De ver gente en la basura, recoger, para dar de comer a su familia. Eran cosas que en Europa, en el estado del bienestar europeo de los años 70 para adelante, pues no eran normales, pues han vuelto a la normalidad. Lo que sí que está intentando también el poder español es que todo eso que para mí ahora mismo es algo raro, lo normalicen. Yo siempre pongo un ejemplo, Mariano, en el tema de América Latina, ¿no? Pongamos, estaba en Colombia y era normal que dos personas en un restaurante vieran por la ventana y un niño de 10 años de clase baja estuviese en la basura. Para mí eso me chocaba, ¿no? En el caso de Colombia, recordemos que América es el continente con todos sus avances, pero por sus políticas neoliberales, consenso de Washington, de máxima desigualdad, ¿no? Sobre todo lo de los años 80. Pues aquí en Europa no era normal. El problema es que el sistema neoliberal español lo quiere normalizar. Que la gente viva en el puente, que la gente haga economía informal, y ese es un gran problema que hay que hacer frente. Y creo que ahí es la estrategia de Podemos, que no nos hagan normalizar el crecimiento de pobreza que se está dando en España. Quiero compartir con vos la tapa del día de hoy, de la fecha, del diario El País, para que después me comentes a ver cuál va a ser la estrategia del partido gobernante. Ahí tenemos, tapa del País, Rajoy acepta cambiar la cúpula del Partido Popular para evitar otro fracaso. Ministros y dirigentes del PP dicen al presidente que hay que modificar la situación. Rajoy asegura que va a tomar las decisiones más oportunas para afrontar las elecciones. Miembros del gobierno critican a la vicepresidenta y se quejan de lucha de egos. Bueno, esto es lo que titulaba hoy el diario El País, pero que también lo titularon casi todos los medios nacionales de españoles y también algunos medios autonómicos. ¿Qué pasará con el PP? ¿Cuál es tu evaluación, Aníbal? Bueno, el PP ha tenido un problema que yo creo que hace años, pero se acaba de dar cuenta en estas elecciones. El PP finalmente tiene una media de edad amplia, es una generación de gente de 50, 60, 70 años, es una vieja, ¿no?, oligarquía, ¿no? No han puesto caras nuevas. Actualmente, si te fijas en España, todos los partidos tienen gente de como líderes de 30 a 40, como la edad de Pablo Iglesias, de Ada Colau, y entonces incluso ha habido un partido de derechas que se llama Ciutadans, donde Albert Rivera, un joven catalán de 30 y pico de años, también cara nueva, se intenta como hacer vender la derecha moderna. Muchos votos del Partido Popular se han ido a esta formación política, Ciutadans. ¿Qué ha hecho Ciutadans? Vender esa imagen. Si tú ahora mismo pintas a una persona joven, pues acaba siendo esa nueva derecha reformista que va a dar solución, más cercano de la Unión Europea. Si te pones una persona de 70 años, 60, como él toda la cúpula, 50 del Partido Popular, acaba dando la imagen de esa derecha recalcitrante donde no va a haber ningún proceso de reforma, ¿no?, de modernidad. Entonces el Partido Popular se acaba de dar cuenta que la forma, a veces la gente no vota un programa político, la gente muchas veces vota a una persona. Y eso hay que poner siempre de cuando la gente vaya a votar a una escuela, a un colegio electoral, preguntarle, ¿te has leído el programa político de tal partido? Muchas veces no se lo han leído, simplemente que votan por confianza de la persona que sale en la televisión. Se ha dado cuenta el Partido Popular que para las elecciones generales, no se sabe todavía el candidato, pero posiblemente para que no salgan en votos inferiores, vayan bajando, le interesa que salga una persona joven, a lo mejor, quién sabe, una mujer, darle un nuevo perfil y de esa manera limpiar un poco la cara de su partido, como ha hecho el Partido Demócrata o incluso con Obama, ¿no?, poniendo la primera persona afroamericana. Eso es parte de la estrategia de muchos partidos y el Partido Popular se está dando cuenta que tendrá que llevarlo a cabo. Y uno de los datos que dejó la elección es que sobre todo al Partido Popular y en menor medida al Partido Socialista, lo votaron ciudadanos de 45 años para arriba, y justamente lo que vos comentabas, a las formaciones nuevas, ya sea de izquierda o centroizquierda como Podemos, de derecha como Ciudadanos, o bien a estos colectivos tan interesantes que han surgido y a la Izquierda Unida, lo han votado menores de 45 años, es decir que también observamos una franja etaria muy marcada, digamos, en el voto a lo nuevo y el voto a lo viejo. Exacto, totalmente ahí, ¿no?, con las mismas estadísticas que presenta Mariano, es lo que se percibe, ¿no?, a nivel de, a mi vida cotidiana con la gente que compartes y tal, ¿no?, de diferentes agencias políticas, hay un rechazo a la vieja política. Además, justamente, uno de los términos que ha utilizado Podemos en su campaña es decir, no queremos la vieja política. La vieja política se refiere no solamente por edad a las personas, no, la edad de las personas, ¿no?, de que se llaman mayores, tal, sino a los partidos que son viejos.
esos partidos que en realidad ya están desgastados. El Partido Popular, el bipartidismo, ¿no? El Partido Socialista, partidos que ya no van a proponer nada, y entonces por eso las nuevas generaciones pues no están votando esos partidos. Teniendo en cuenta también que ¿qué es lo que ha pasado, pongamos en España, que ha habido, mi generación tuvo la suerte de estudiar en la universidad, donde no vivió el franquismo, donde es una nueva generación, donde su voto puede ser mucho más, como más, de una tendencia como más fuerte, ¿no? Decir, bueno, no me conformo con poco. O antes había una tendencia de la gente que había vivido en el franquismo, donde votar, que le dieran un trocito de pan, diciendo así simbólicamente, ya estaba conforme, porque había vivido una dictadura durante 40 años. Mi generación hemos nacido en lo que se llama democracia y por lo tanto somos exigentes, y todo lo que nos suele anterior, obsoleto, Partido Popular, Partido Socialista, nos está teniendo muchos votantes de la gente joven menor de 45 años. Para cerrar, quiero compartir también un artículo del día de la fecha. En esta semana hemos tratado muy fuertemente la cuestión de el derecho al voto ciudadano desde el exterior, cosa que mostrábamos y hablábamos también con residentes españoles aquí en La Paz, y nos contaba de las dificultades por la imposición del voto rogado. Vamos a ver lo que dijo hoy García Margallo al respecto. Aquí tenemos al ministro de Relaciones Exteriores, en Voz Populi. Margallo reconoce que no se facilitó el voto para los españoles en el extranjero. Dice que las medidas adoptadas para que los emigrantes pudiesen votar no fueron suficientes y promete, a ver, en un futuro mejorarlo. Denunciamos aquí en Ojo con los Medios de unos 3.000 ciudadanos habilitados para votar aquí en La Paz. Solo 65 se anotaron, y de ellos apenas la mitad pudo hacerlo. Se han impuesto muchas trabas. Recordemos que casi son 2 millones los españoles en el exterior, y que en la última elección solo el 2% de ellos pudo votar. En una población de 47 millones estamos hablando que el 2% no lo ha podido hacer. Vos, como que has tenido que irte al exilio, el exilio no es dorado, y por eso el derecho a poder seguir definiendo lo que pasa en tu patria es muy importante. ¿Qué reflexión haces sobre esta medida que impusieron el PP y el PSOE allá por el 2011 en la ley electoral? Sí, totalmente has explicado, ¿no, Mariano, muy bien todo lo que sucede con el voto exterior, ¿no? Había un 30 y pico % que pudo votar de los exiliados españoles en el 2008, ahora no votaba ni un 2%, ¿no? En estas elecciones. ¿Qué es lo que sucede? Que esa medida, que hay una estrategia política, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista, que justamente son los partidos del sistema, mucha gente española ha tenido que emigrar. También hay casos, ¿no? De, bueno, pues casos personales, familiares o de amores, pero mucha gente ha tenido que emigrar injustamente del 2008 hacia adelante, más de 500.000 de personas, jóvenes licenciados, ¿no? Que no tienen trabajo aquí, tienen que salir. Esa gente no va a ser nunca votante del Partido Popular y del Partido Socialista, los dos partidos donde han hecho que se produzca esta crisis económica, donde hay casos de corrupción tremendos, donde han reformado la Constitución ellos, el artículo 135, para implementar políticas no liberales, donde han dado dinero de presupuesto público a entidades privadas, donde, bueno, totalmente todas esas medidas de recetas neoliberales. Esta gente que está saliendo fuera nunca va a dar la confianza al Partido Popular y Partido Socialista. Por lo tanto, de 1.800.000, prefieres que no voten. España tiene como de votantes más o menos 35 millones. 2 millones de votos pueden tener mucha importancia en unas elecciones. Por eso no les interesa. Yo recuerdo unas elecciones que hubo en la comunidad autónoma de Galicia, donde votaba incluso el gallego histórico emigrado en Argentina. Las elecciones fueron como 2001, 2002, y esas elecciones, ese votante del inmigrante histórico que está en Argentina, del gallego, suele ir al Partido Popular. Pues justamente el Partido Popular ganó esas elecciones contra el Partido Socialista por el voto extranjero. Y no pasó nada en ese momento, ¿no? Qué bien, tal, pero ahora están limitando el voto del extranjero porque saben que no va a ir para ellos. Esto es muy similar, así para finalizar, lo que sucede en Chile. Estoy viviendo en Chile y justamente hay una medida donde el exiliado chileno, que se tocó en la dictadura de Pinochet, ¿no?, de toda esa represión, no puede votar todavía en Chile. ¿Por qué limitaron eso de los años 30 para adelante, esa supuesta democracia chilena? ¿Por qué? Porque el voto del exiliado era un socialdemócrata, era un comunista, por lo tanto la derecha chilena limitó
el voto al exiliado extranjero chileno, donde muchos hay, por ejemplo, en el caso de Suecia, ¿no? Pues es lo mismo, es un método de control antidemocrático que limiten el voto a un extranjero, y a mí en el exterior me ha pasado. Yo en Bolivia no pude votar en varias elecciones en el Estado español. Eso es quitar un derecho humano, que es el derecho de votación. Y si dice España que hay democracia, tiene que haber un sufragio universal donde todos tenemos que tener el derecho a votar, estemos donde estemos, porque somos ciudadanos españoles. Ahí vemos, sí, el doble rasero sobre las democracias, ¿no? Europa, que suele hablar sobre las democracias autoritarias, o a veces usa otros términos de América Latina, cuando acá se han ampliado derechos, y vos sos un ejemplo vivo, no has podido votar tantos años viviendo en el exterior, no has podido ejercer tu derecho a voto sobre lo que sucede en tu país. Aníbal, muy agradecidos aquí en Ojo con los Medios con tu presencia, nos has ayudado a entender lo que ha sido este proceso histórico electoral en España. Aníbal Garzón, sociólogo, periodista, secretario general de Terrazas allá en la Comunidad Autónoma de Cataluña, un amigo de la casa, ha vivido aquí en Bolivia, en Ecuador, en Chile, ha estado en Cuba, conoce mucho América Latina y ha vuelto a España para tratar de cambiar la situación allí. Tu saludo, aquí el micrófono abierto para que le hables aquí a un país y una patria que amás de todo corazón. Sí, un abrazo muy fuerte, Mariano, un abrazo muy fuerte también a Andrés Salari, a todo el equipo, ¿no?, del programa, y sobre todo también un abrazo muy fuerte, como he dicho al principio, al pueblo boliviano, un pueblo que, bueno, que aprendí muchísimo. Yo creo que he podido analizar un poco la situación española gracias a la experiencia del pueblo boliviano, y repito, y vuelvo a decir, ojalá Europa aprenda de América Latina. Creo que hay mucho que aprender del pueblo latinoamericano, un pueblo lucha, un pueblo unido, y gracias por toda la experiencia, y espero volver pronto porque tengo esa falta, ¿no?, de esa segunda patria, que es la patria latinoamericana. Muchísimas gracias por la invitación, y cuando quieras estaré disponible para vosotros como un comandante más. Gracias, querido Aníbal, siempre las puertas aquí abiertas para ti, para un compañero de raza. Bueno, hablamos un poquito de las elecciones en España, se viene en noviembre quizás un hecho histórico, porque va a haber elecciones generales, cambio de jefe de gobierno, crisis en los partidos tradicionales, emergencia de los partidos nuevos, así que veremos qué pasa en estos meses, cómo se desarrolla la política en ese país. Vamos a hacer aquí el último corte en Ojo con los Medios y te esperamos, son solo 2 minutitos, el último bloquecito.